Bueno, muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con esta serie de las cartas de Juan. El domingo anterior estuvimos viendo acerca de lo que está enseñando el apóstol Juan en relación a este mandamiento de amarse a los hermanos. Concluíamos con estas tres ideas. Lo que Juan ha enseñado es amar a los hermanos y dice que amarlos como Cristo los amó. Número 2, también nos enseñó que amar es un mandamiento, que amar lo coloca el apóstol Juan como una evidencia de ser cristiano. Y también Juan enseñaba en la enseñanza anterior a no ser como Caín. Ponía un ejemplo en la vida de Caín. Hoy vamos a leer del versículo 16, primero de Juan capítulo 3, del versículo 16 al versículo 24. Y vamos a estar viendo que ahora el apóstol Juan ya nos ha dicho que hay que amarse, porque es la segunda vez en esta ocasión, en el capítulo 3, que el apóstol Juan habla acerca de que debemos amarnos los unos a los otros, que se amen los hermanos. Y ahora el apóstol Juan va a enseñar pues cómo se ama. Va a enseñar el apóstol Juan la forma en que se debe amar a los hermanos, ¿sí? Muy bien, vamos entonces al versículo 16, y el tema entonces que vamos a tener el día de hoy se va a titular Lo que significa amar a los hermanos. Nuevamente les hago esa aclaración. El apóstol Juan ya desde el capítulo 2, en el capítulo 3 ha dicho amen a los hermanos, y hoy va a enseñar lo que es amar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a Dios, lo que significa amar a los hermanos. Vamos al versículo 16 entonces, y el versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿sí? Comienza el apóstol Juan diciendo: en esto conocemos el amor. Es decir, el apóstol Juan, aunque el amor es intangible, el amor entre los hermanos es algo que no es material, que es intangible, el apóstol Juan nos va a enseñar en qué consiste el amor, y luego va a desarrollar cómo se debe amar, cómo se debe desarrollar este mandamiento, ¿sí? Y lo primero con lo que comienza ahí en el versículo 16 es: en esto consiste, o en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y lo primero que entonces Él coloca es a Cristo. Entonces Él presenta a Cristo, o pone a Cristo como el único fundamento, el único pilar para nosotros poder conocer realmente lo que es el verdadero amor. Entonces, si nosotros queremos saber lo que es el amor, no lo podemos nosotros basar en la expresión humana, con el mejor humano que pudiera existir, sino en la expresión de Cristo en la cruz, como lo va a decir. Entonces, el verdadero conocimiento del amor se logra a través de Cristo. Y luego dice que Cristo puso su vida por nosotros. Entonces, ya nos está dejando ver ahí el apóstol Juan que el amor que consiste en una entrega, ¿sí? El amor entonces da todo lo que tiene. Lo que nos está manifestando aquí es que el amor da todo lo que tiene, incluso su propia vida. Y colocando a Jesús como ejemplo, entonces vemos que la cruz del Calvario es la máxima expresión del amor, y que el amor entonces es un acto y no es un sentimiento. Y número 3, también hemos visto que el apóstol Juan hace un contraste entre Caín y Cristo. Caín mata, Cristo da vida; Caín aborrece y Cristo
y Cristo ama, ¿sí? Entonces nos deja ver estos contrastes a través de la figura de Caín y la figura del Señor Jesucristo para mostrarnos lo que es el amor. Entonces, de acuerdo a Dios, amor es, entonces podemos saber que amor es que Cristo puso su vida por nosotros. Y luego en el versículo 16, una vez que el apóstol Juan entonces nos ha desarrollado en lo que consiste el amor, ahora el apóstol Juan pasa hacia los hermanos y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿sí? Y lo que va a decir el apóstol Juan a continuación realmente es un mandato muy grande para todos los cristianos, porque él dice que los cristianos entonces debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ha mencionado que el amor es que Cristo se ha entregado por nosotros y ahora dice que también es nuestro deber poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quiénes son estos nosotros? Obviamente son los cristianos, aquellos que están con los hermanos, y ahí el apóstol Juan dice nosotros debemos, es decir, lo coloca como una obligación, porque el amar a los hermanos es un mandato, y entonces dice que debemos dar la vida por nuestros hermanos, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces la definición de lo que es el amor, este mandato que el apóstol Juan nos ha dado desde el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3, podemos decir que amor es que Cristo dio su vida por nosotros y en consecuencia amar es dar la vida incluso por los hermanos, ¿sí? Ahora, este entendimiento del amor obviamente es algo que ningún ser humano lo puede hacer desde un plano humano ni desde el mejor plano humano. Es algo que incluso para el cristiano es algo muy difícil. Es decir, la Biblia no está diciendo dale los buenos días a tu hermano, tiéndele la mano en algún momento, sino que está diciendo que nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, lo coloca de una forma realmente a la par del Señor Jesucristo. Vamos ahora al versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí? En el texto original griego dice, pero el que tiene vida del mundo, es decir, de este mundo físico, el que tiene cosas materiales para esta vida física, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Entonces ahí el apóstol Juan inicia con una pregunta, con un supuesto, donde pone en tela de juicio si realmente está el amor de Dios en un cristiano, cuando él teniendo todos los recursos necesarios para la vida física, ve a otro hermano que no tiene esos recursos y cierra contra él su corazón. Es decir, en el texto anterior, el apóstol Juan nos presenta la expresión máxima del amor, dar la vida incluso por los hermanos, y ahora el apóstol Juan inicia con lo mínimo del amor o con la manera en cómo comienza el amor, con una ayuda, una compasión diaria. Entonces podemos ver que el amor no es un acto heroico, no es hacer algo muy aplaudible, muy grande por alguien, sino que presenta el amor como una compasión diaria, ¿sí? Y se presenta entonces el amor como actos de ayuda, de provisión al hermano que se encuentra en necesidad. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Obviamente, aquí el apóstol Juan no está diciendo que demos de manera indiscriminada, que a todos los hermanos que veas con necesidad les ayudes, porque Wesley decía, da y presta hasta donde sea compatible con tus compromisos, con tus acreedores, tu familia y la familia de la fe, ¿sí? Entonces, no está hablando acerca de ayudar de manera indiscriminada a todos, sino que aquí el punto de lo que está mencionando el apóstol Juan es que cuando se ve la necesidad de un hermano y se tiene la capacidad para poder ayudarlo, el problema ahí que está enfatizando es el cerrar el corazón en contra de ese hermano, es decir, la actitud. Y ante esa actitud,
El apóstol Juan dice, ¿acaso puede morar el amor de Dios en una persona que esté mostrando esa actitud? Y luego en el versículo 18, por eso el apóstol Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, el amor nuevamente lo está presentando el apóstol Juan, y ya hemos nosotros mencionado que el amor no son emociones, no son sentimientos, y ahora el apóstol Juan está diciendo que el amor no son palabras, que no son sentimientos, sino que son obras. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? De hecho, el apóstol Juan aquí está prohibiendo el amar con palabras, porque está diciendo, no uses palabras de amor cuando los hechos que estás desarrollando, cuando estás cerrando tu corazón contra alguien que está en necesidad, no digas palabras. Es decir, las palabras entonces no son la expresión para el amor, sino los actos, y el amor entonces no es sonido, no es hoy cuánto te amo, hoy esto, aquello, sino son hechos. Es a lo que el apóstol Juan quiere llevarnos, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 19. En el versículo 19, el apóstol Juan ha estado hablando en estos versículos acerca de lo que es el amor, y como les he mencionado, coloca una medida muy alta. El amor es Cristo dando su vida en la cruz del Calvario, Cristo entregándose, y entonces amor es entregarnos de la misma forma hacia los hermanos, lo cual humanamente, como les he mencionado, es muy difícil, lo cual como cristianos nos es muy difícil, y esto no tiene que ver con situaciones, ya hemos mencionado esto, no tiene que ver con situaciones de temperamento, porque hay personas con un temperamento muy amable, muy bonito, son realmente muy amables, personas con las que uno puede convivir muy sencillo. Otros tenemos un carácter muy rudo, muy seco, pero esto no está hablando de esto, sino que esto está hablando está colocando a Cristo como ejemplo de lo que es amar. Ahora, en el versículo 19, el apóstol Juan, como es la experiencia de muchos cristianos, y como es mi experiencia y seguramente la experiencia de algunos, coloca una realidad en la vida del creyente, y es esta, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿Y en esto en qué? En lo que ha estado hablando, en que amamos a los hermanos. Es decir, en que amamos a los hermanos, conoceremos si somos de la verdad, es decir, seguridad en la salvación. Y de hecho el texto antiguo, más antiguo, dice, y en esto sabremos que somos de la verdad. Es decir, si amamos a los hermanos como Cristo amó, sabremos entonces que somos de la verdad. Y esto entonces está repercutiendo en la seguridad de la salvación, ¿sí? Porque en lo que está mencionando el apóstol Juan es que, sobre todo en este mandamiento que está presentando de amarse los unos a los otros, dice en algunos momentos, habrá cristianos que dicen, es que yo no estoy amando como Cristo ha amado, es que yo no me estoy entregando como Cristo dice que me entregue, entonces quizás ni siquiera soy salvo. Pero él está diciendo, descuiden de esas inseguridades, en esto sabremos que somos de la verdad, en esto sabremos que sí somos realmente salvos, ¿sí? Luego dice, aseguraremos nuestros corazones delante de él, ¿sí? Aquí entonces está hablando del corazón, de la conciencia que tiene cada cristiano, que nos lleva entonces a la pregunta, bueno, ¿y realmente soy cristiano? Y sobre todo en este mandamiento. Sí, es interesante que el apóstol Juan, cuando habló de practicar el pecado, del que practica el pecado y el que practica una vida de purificación, ahí no habló de la inseguridad en la salvación, sino es hasta este mandamiento, donde a veces nuestro corazón nos redarguye y estamos en un sentido de decir, bueno, si estoy amando realmente como Cristo está pidiendo que ame, bueno, y si sois cristiano en verdad, entonces nos lleva a este punto donde nos está diciendo, bueno, en esto sabrás si realmente eres cristiano, si amas a los hermanos, y amando a los hermanos vas a asegurar tu corazón delante de Dios. Es decir, no por obras, sino porque realmente eres cristiano, estarás amando a los hermanos. Luego el versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende,
mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y aquí entonces el apóstol Juan habla, al igual que el apóstol Pablo en Romanos, acerca de nuestro corazón, de nuestra conciencia que nos está reprendiendo, es decir, ese instrumento que Dios colocó en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro ser, y que nos está reprendiendo, que nos está haciendo sentir mal en algo que estamos haciendo mal. Y entonces aquí vemos que el corazón nos está reprendiendo, ¿sí? En el texto anterior, versículo 19, dice que vamos a asegurar nuestros corazones delante de Él, y ahora aquí están nuestros corazones reprendiéndonos, porque si nuestro corazón nos reprende. Ahora, ¿por qué nos reprendería nuestro corazón? De acuerdo al contexto de lo que el apóstol Juan está diciendo, nos está reprendiendo en relación a si somos realmente cristianos o no somos cristianos. ¿Y por qué nos lleva a esa inseguridad? Porque si estamos realmente amando o no a los hermanos. Es decir, este mandamiento del amar a los hermanos era tan importante para el apóstol Juan que dicen algunos historiadores que el apóstol Juan, cuando ya estaba ya viejito y lo llevaban a la iglesia, los hermanos cargándolo literalmente, él mientras lo llevaban decía ámense los unos a los otros. Cuando llegaba a la iglesia les decía ámense los unos a los otros. En algún momento le decían: Juan, ¿por qué siempre nos dices que nos amemos los unos a los otros? Y decía: porque es un mandamiento y porque debemos amarnos los unos a los otros. O sea, él estaba consumido con esta idea de amarse los unos a los otros, ¿sí? Ahora, nuestro corazón realmente puede ser o demasiado duro con nosotros mismos o demasiado ligero en relación a este mandamiento de amarse los unos a los otros. Pero el apóstol Juan está diciendo: mira, tú puedes juzgarte de manera dura. No, yo no soy cristiano porque tengo este carácter tan horrible, porque tengo estas situaciones. No, definitivamente no soy cristiano porque no estoy amando. O puede ser que digas: no, yo sí soy cristiano. Sí, a veces les fallo, sí, a veces omito alguna ayuda para los hermanos, pero yo estoy bien. O muy demasiado duro o demasiado ligero. Pero el apóstol Juan está diciendo: mayor que nuestro corazón es Dios, el cual sabe todas las cosas. Y esta mención que hace el apóstol Juan va en dos sentidos. Mayor es Dios que nuestro corazón en juicio, es decir, Dios juzga adecuadamente los actos, el por qué estamos haciendo, el por qué estamos amando a los hermanos o por qué no los estamos amando. O también va en este sentido que es mayor en compasión. Muchas veces nosotros nos condenamos totalmente y Dios viene en compasión y ayuda. Aquí el punto que quiere presentar el apóstol Juan es que el no amar a los hermanos no escapa de nuestras conciencias y cada uno de nosotros sabemos si estamos cumpliendo este mandamiento o no. Ahora, en el versículo 21... nosotros podemos ver aquí en el versículo 21 que dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En el versículo 20 nuestro corazón nos estaba reprendiendo, pero la ayuda y el consuelo de Dios viene que mayor es Dios que nuestro corazón, mayor en compasión. Es decir, ¿por qué deja de reprendernos el corazón? Bueno, pues de acuerdo a este contexto, porque estamos amando a los hermanos, ¿sí? O porque si no estábamos amando a los hermanos, Dios nos ayudó en esas dificultades que teníamos, nos perdonó por nuestros malos actos, nuestras malas palabras, nuestras malas conductas, nos perdonó, nos restauró y nos colocó en la postura de poder amar a los hermanos. Entonces, amados, si nuestro corazón no nos reprende, ahí vemos la compasión de Dios ayudándonos, ¿sí? Que de hecho la naturaleza del hombre es una naturaleza que vela por sus intereses, que es egoísta. El amar a los hermanos, por eso hemos mencionado, es un acto sobrenatural que Dios tiene que ayudarnos para nosotros. Pero en medio de este mandamiento que nos da, Dios, quien es mayor que nuestros corazones, mayor en compasión, nos ayuda para poder desarrollar este mandamiento, ¿sí? Y dice el versículo 21 que entonces cuando nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Aunque en el original griego realmente dice confianza tenemos hacia Dios. Y nuevamente, el amar a los hermanos nos brinda una evidencia de que somos cristianos y nos brinda una evidencia de que tenemos seguridad
incluso en la salvación. Ahora, versículo 22. Y cualquiera cosa que nosotros pidiéramos la vamos a recibir de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿sí? Es decir, en el versículo 20, Dios nos ayuda en estas debilidades. En el caso de que no estemos amando a los hermanos, nos ayuda. Entonces nuestro corazón está asegurado delante de Él, tenemos la firmeza, la seguridad de la salvación, y una vez que tenemos la seguridad de la salvación, entonces el efecto que tiene es que la seguridad de la salvación nos lleva a la seguridad de la oración, nos podemos acercar sin temor a Dios y recibir de Dios las peticiones que nosotros le hagamos a Él. Dice, y cualquiera cosa que tú pidas, piénsalo, cualquier cosa que tú le pidas, la vas a recibir de Él. Es lo que la Biblia está diciendo, ¿sí? Y esto no es un evangelio positivo o de declaración, sino que es lo que Dios está diciendo. Dios se compromete a que cuando estamos obedeciendo sus mandamientos, en este caso amando a los hermanos, tú puedes pedirle cualquier cosa y Él se compromete a dártela, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que le vas a pedir? Bueno, es una vida que está guardando sus mandamientos y haciendo las cosas que son agradables delante de Él, es decir, es una vida que está caminando en la voluntad de Dios y será seguramente una vida que pedirá de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo lo que pidas de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te lo va a conceder, ¿sí? Es lo que está mencionando aquí. Ahora, versículo 22. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. De acuerdo a lo que el apóstol Juan, vean, el apóstol Juan, que convivió con el Señor Jesucristo por 3 años, que fue el apóstol amado, él resume todos los mandatos de Jesús en 2. Y son estos. Él dice, Jesús ordenó 2 cosas: crean en mí para que sean salvos, y número 2, ámense los unos a los otros. Y nuevamente podemos ver cómo este mandamiento de amarse los unos a los otros es tan importante para el apóstol Juan. Entonces, este es el mandamiento de Jesús, que creas en Jesús y que ames a los hermanos. Esto entonces nos está colocando en que la vida cristiana tiene 2 tipos de deberes: deberes para con Dios, pero también deberes para con los hermanos. Entonces, no podemos divorciar estos 2 tipos de deberes. Sí, estamos entregados, consagrados, tenemos deberes para Dios, pero esto va a repercutir en deberes para con los hermanos. No podemos decir yo con Dios estoy bien y a ti no te puedo ver, sino amar también a los hermanos. Entonces, esto nos deja ver que el creer en Jesús, que el cristianismo forzosamente nos está llevando a una relación colectiva, una relación con los hermanos, ¿sí? Y versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nuevamente dice, el que guarda sus mandamientos, y entre esos mandamientos, este mandamiento que ha ocupado el capítulo 3, amarse a los hermanos, ese que guarda estos mandamientos y ese que ama a sus hermanos, permanece en Dios, y no solamente está permaneciendo en Dios porque obedece a Dios, sino que Dios está permaneciendo en él. Entonces nos deja ver el apóstol Juan obediencia, permanencia y luego la presencia permanente de Dios en aquel que obedece y permanece en Dios. Si lo viéramos en un sentido negativo, sería aquel que no guarda sus mandamientos, aquel que no ama a sus hermanos, entonces no obedece, no permanece, y entonces Dios no está de manera permanente, su presencia de manera permanente con esa persona, ¿sí? Y al final concluye el apóstol Juan diciendo, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Esta es la prueba de que Dios permanece en nosotros, y dice el Espíritu Santo que Él nos ha dado, ¿sí? Y ahí presenta entonces el apóstol Juan al Espíritu Santo como una evidencia de la permanencia de Dios en la vida del cristiano. Y vemos que aquí el Espíritu Santo es presentado no de manera mística,
No dice el apóstol Juan, y en esto sabemos si las personas comienzan a temblar, si las personas se caen, si hay milagros. No, está diciendo, si la persona es obediente a Dios, obedece los mandamientos de Dios y está amando a sus hermanos, sabemos que Dios permanece en él y sabemos que tiene al Espíritu Santo en su vida. Entonces, el Espíritu Santo no es una actividad mística en la vida del creyente, sino que es una actividad totalmente práctica en la vida del cristiano, ¿sí? Entonces, la presencia interna del Espíritu Santo se va a reflejar en actos externos de servicio, de entrega por los hermanos, como les mencioné, no de caerse al suelo o temblar o decir estoy sintiendo, sino en estar obedeciendo a Dios. ¿Y qué aprendemos en estos textos? Aprendemos, número 1, lo que es amar. Ya por fin el apóstol Juan nos ha mencionado lo que es amar y coloca al Señor Jesucristo. Amar, el amor consiste en Cristo dando su vida en la cruz del Calvario. Entonces, amar es compasión diaria, servicio diario, ayuda diaria, entrega diaria para los hermanos. Número 2, amar, también hemos aprendido, confirma nuestra salvación, es una evidencia de que somos salvos. Y número 3, también hemos aprendido que en caso de que nuestro corazón nos reprenda, recordemos que mayor es Dios en juicio, si es que nosotros nos estamos juzgando ligeramente y decimos, oh, yo sí cumplo este mandamiento, o mayor en compasión si es que nos estamos juzgando de manera rigurosa, al grado de decir, no soy cristiano porque no estoy amando. Ahí está la gracia de Dios que nos ayuda para poder amar también a los hermanos. También hemos aprendido que la obediencia a este mandamiento nos da una seguridad en la salvación, y la seguridad en la salvación nos da seguridad en la vida de oración, y entonces podemos llegar ante Dios y pedirle cualquier cosa que esté conforme a su voluntad y Él nos la va a otorgar. Y también hemos visto que la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es evidencia de la presencia permanente de Dios en la vida de cada creyente, cuando este creyente obedece sus mandamientos, y en este caso ama a los hermanos. Entonces vemos que una vida en el Espíritu Santo es una vida totalmente práctica y no mística. Es decir, la vida del Espíritu es más fácil caerse, es más fácil estar temblando, es más fácil empezar a hablar lenguas extrañas. Sería más fácil que amar a los hermanos, pero el amar a los hermanos es una evidencia de que ahí está el Espíritu Santo en la vida de cada creyente, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta exposición. Te rogamos que nos ayudes a poder obedecer en cada aspecto de lo que tú estás mencionando en esta carta, Señor. En relación al amarnos unos a los otros, ayúdanos, Señor. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, así como Cristo los perdonó, así perdónense. Dice el apóstol Pablo que hay que servir a los hermanos, hay que perdonar a los hermanos, hay que sobrellevar las cargas, hay que consolarse, hay que soportarse. Hay tantas cosas, Señor, que humanamente nosotros no tendríamos las fuerzas, pero, Señor, esta evidencia de tu presencia en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, te rogamos que nos puedas ayudar a ser creyentes no románticos, no caer en un romanticismo de amar a los hermanos, sino caer en la practicidad de lo que tu palabra está enseñando, que amar a los hermanos es seguir el ejemplo de Cristo en la cruz, dando su vida, y entonces dando nuestro servicio, nuestros recursos por aquellos que tú también has salvado y que son tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.